Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la charla de hoy. Caldos minerales y bioestimulantes en la agricultura orgánica, actividad organizada por el Programa de Desarrollo Gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria. La tarde de hoy nos acompaña el agrónomo Alan Chavarría Chan. Quiero pedirles a los asistentes, por favor, que nos colaboren con los micrófonos, eso sí, que los mantengamos silenciados. Si tienen alguna consulta o comentario, por favor, nos lo hacen llegar por medio del chat. Posterior a la exposición, Alan les estará dando respuesta. Entonces, por el momento, le cedo la palabra a Alan. Buenas tardes, Alan. Ok. Bueno, muchas gracias de nuevo al programa de desarrollo gerencial de la Dirección de Extensión Universitaria por facilitar este espacio de intercambio en el cual vamos a estar compartiendo hoy este tema tan importante y tan relevante para la agricultura orgánica. Los caldos minerales representan en el presente una alternativa muy buena, tanto desde el punto de vista de control de algunas plagas y enfermedades, también desde el punto de vista nutricional, ¿verdad? Cómo aportan desde ahí para que las plantas estén mejor. Entonces vamos a poner compartir pantalla para ver la presentación. Si alguno no me está escuchando bien, me avisa o nos avisa, por favor. Ok. Bueno, como les decía, entonces el tema de hoy es caldos minerales y bioestimulantes para la agricultura orgánica. Y aquí tenemos un poco lo que hacemos en nuestra finca, en esta portada, y vemos un poco la calidad de alimentos que estamos sacando también gracias a la utilización de estas tecnologías, ¿verdad? En parte estos caldos minerales y algunos bioestimulantes. Bueno, vamos a ver. Entonces, en la agenda del día vamos a hablar un poco sobre la importancia, que ya dimos una breve introducción, de los minerales, ¿verdad? De los caldos minerales. Vamos a hablar sobre el caldo sulfocálcico y una variante que hay con la adición de un elemento más, y entonces se llama sílico sulfocálcico. Vamos a hablar un poco sobre el caldo bordelés y también los cuidados que hay que tener con este caldo. Vamos a hablar sobre el caldo Protector Zinc, también, que es súper importante, que adiciona un mineral más, ¿verdad? Que es el zinc, que es tan relevante en agricultura para muchas cosas que ahora vamos a hablar un poco. También vamos a hablar sobre el caldo sílico sulfocúprico, y como ven son varios, tienen algo en común todos, que son fungicidas, ¿verdad? Entonces, o tienen una acción fungicida más bien. Entonces es importante, pues porque podemos rotar y no utilizar siempre los mismos insumos para no generar resistencia. Vamos a hablar un poco de un par de bioestimulantes. Uno es un biofertilizante que se llama Supermagro Sólido, que a diferencia de su par líquido, pues se fabrica en un solo día. Entonces, eso tiene bastantes ventajas. Y vamos a hablar sobre uno en particular también que se llama bambusina, que es un estimulante a base de bambú. Y pues vamos a hablar un poco sobre algunas experiencias también que se ha tenido con este bioestimulante. Dame un segundito. Ahora sí. Es que aquí tengo el teléfono por si pasa alguna emergencia, es más fácil hablarles por ahí. Bueno, en la foto que tenemos aquí, podemos observar tres de los materiales que se usan para hacer el caldo sílico sulfocálcico. De izquierda a derecha tendríamos ceniza de madera, no tratada, ¿verdad? Tiene que ser ceniza, ojalá de leña, ¿cómo se llama? De cosecha, de leña. Tenemos cal viva o el famoso óxido de calcio, ¿verdad? Que es el blanco en el medio. Y el amarillo es el azufre o la flor de azufre, que es el azufre puro, ¿verdad? O un 99.5 puro. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son un poco los caldos minerales, verdad? En la foto tenemos, cuando hacemos el sulfocálcico, pues tenemos que usar un recipiente para hervir agua y poder hacer la mezcla. Ahorita vamos a hablar un poco de eso.
Son sustancias protectoras, ¿verdad? Que favorecen la nutrición de las plantas, mejorando las condiciones para el establecimiento, crecimiento y reproducción de las mismas, ¿verdad? Porque al ser minerales, pues son sustancias que las plantas necesitan en sus diferentes etapas fenológicas. Algunos, por no decir todos, de estos caldos tienen efecto fungicida y algunos sí solo acaricida. También otros colaboran con el amarre de flores y frutos, como lo vimos ahora con el zinc, ¿verdad? Y pues en procesos enzimáticos en general, ¿verdad? Las plantas pues son todos, igual que nosotros, son organismos que pues, necesitan un montón de minerales para poder satisfacer sus demandas nutricionales. Uh-huh. Y pues por último también, cultivos mejor nutridos generan alimentos más nutritivos, ¿verdad? Eso es también algo de lo cual se habla mucho ahora porque pues en la agricultura orgánica, pues al incorporar tanto materia orgánica y estar utilizando estos insumos, pues la planta recibe una mejor alimentación. Ok, bueno, entonces esa era como una breve introducción de la importancia, ¿verdad? Los caldos minerales, pues al ser, pues eso, minerales, ¿verdad? Pues al estar constituidos por minerales se constituyen una fuente nutricional fundamental y muy importante en los cultivos. Entonces, a veces también pensamos que estamos poniendo o aplicando alguna sustancia que tiene un efecto únicamente, por decirlo, fungicida o acaricida, ¿verdad? En este caso, cuando en realidad también estamos nutriendo las plantas, ¿verdad? Y eso es muy importante saberlo y manejarlo y pues de tener a mano también algunos de los eh, análisis de laboratorio que se pueden hacer, pues nos va a contribuir mucho pues para poder usar estos caldos de mejor manera. Bueno, vamos a seguir. A ver si me deja. Vamos a ver. Ajá. Primero vamos a hablar de este caldo. Es un caldo muy famoso. Es un caldo que se llama sulfocálcico. De hecho, ya hasta lo comercializan en algunos lugares en Europa. Y me imagino que aquí en las Américas también ya debe haber algunos lugares. Bueno, el caldo sulfocálcico su acción es fungicida acaricida, ¿verdad? Es un caldo que se ha diseminado mucho y en la actualidad se utiliza bastante. Como les decía en el inicio de la presentación, se necesita óxido de calcio o cal viva y flor de azufre para poder hacerlo. Con ceniza, si agregamos ceniza de madera no tratada, pues vamos a hacer el variante que se llama sílico sulfocálcico, que también tiene sus ventajas, ¿verdad? El sílico sulfocálcico pues adiciona un mineral más, que es el silicio, pues y el silicio es fundamental también en el desarrollo de la planta, tanto para digamos, la pared celular, ¿verdad? Que junto con el calcio, pues amarra, ¿verdad? Por decirlo. Y los sistemas también de defensa de la planta, ¿verdad? Muchos de los tricomas que están presentes en las hojas de muchos cultivos, pues son de silicio, ¿verdad? Esos tricomas. Entonces es fundamental también la fertilización con silicio. Entonces, de esta manera, al hacer esta variante, con ceniza, pues también obtenemos, además de azufre y calcio, pues también silicio. Según la literatura, este caldo puede controlar más de 50 tipos de hongos y algunos ácaros. Dentro de estos ácaros están uno muy importante, ¿verdad? El que causa la sarna en los cítricos. Eso es un problema más estético que de otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, todo entra por los ojos y si tenemos frutos más visibles, más bonitos, pues también se va a comercializar de mejor manera. Entonces, para eso sirve y para un montón de cosas más que vamos a ir viendo. Favorece el crecimiento de las plantas de la familia Liliaceae, ¿verdad? El azufre es un componente esencial en estas plantas, como el ajo, la cebolla, el puerro, el cebollín, el ajipuerro. Se ven muy favorecidos. Entonces uno también puede hacer algunas aplicaciones de forma, eh, digamos, en dosis más pequeñas, ¿verdad? Para poder fertilizar este tipo de plantas. Pero también es tóxico para otra familia de plantas, ¿verdad? Para las cucurbitáceas. Ahí tenemos al melón, la sandía, los chayotes y todas estas tipos de enredaderas, ¿verdad? Que son muy herbáceas, ¿verdad? Son muy suavecitas. Este caldo es tóxico para ellas. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no aplicarlas en ellas para no generar, digamos, lo que pasa muchas veces, por ejemplo, en los chayotes es que se detiene el crecimiento. Tiene el micrófono abierto alguien, ¿verdad? Por ahí creo.
Ok. También cuando se elabora este caldo, cuando se hace el caldo sulfocálcico, como uno mezcla varios polvos, ¿verdad? En este caso, la cal con el azufre y la ceniza, si es el sílico sulfocálcico, pues nos va a generar una pasta. Y esa pasta que queda en el fondo del barril donde estamos cocinando o donde estamos mezclando estos elementos, pues es una pasta que sirve para sellar cuando uno hace podas en los árboles frutales o incluso también en algunas hortalizas, ¿verdad? Como el tomate o el chile y la berenjena que se pueden podar y deshijar, uno puede utilizar de esa pasta pues para sellar ahí y que no entren bacterias o hongos que puedan perjudicar el cultivo. Eh, También, bueno, se ha probado en bastantes lugares para el control de garrapatas en el ganado, a una dosis de 2 litros por bomba de espalda o por mochila, que serían 20 litros, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una dosis al 10%. Entonces, uno baña al ganado con esto y pues las garrapatas no es que desaparecen por arte de magia de una vez, pero al poco tiempo, a los pocos días, pues ya los animales sí presentan una mejora significativa. Y también para los ácaros en cerdos. Los cerdos también en la espalda, ¿verdad? En el lomo, se llenan de ácaros y es un problema porque los pobrecitos están siempre con una comezón y no, ¿verdad? Entonces, la aplicación, yo sí, digamos, con algunos productores, hemos básicamente pintado, o sea, tomamos una brocha, ¿verdad? Y le pasamos al lomo del animal y hemos tenido muy buenos resultados con la eliminación de estos ácaros pues, que hacen esto en el lomo de los cerdos. ¿Cómo se hace el caldo sulfocálcico, verdad? Entonces, ocupamos cal viva, que, bueno, aquí se consigue, en otros países es más difícil, ¿verdad? Por cierto, muchas gracias a los amigos y amigas que están conectados desde otras latitudes y en otros países de nuestras Américas, ¿verdad? Bueno, les decía que la cal viva aquí se consigue muy, muy fácil. Tal vez en otros países, como en Perú tuve una experiencia y se nos hizo un poquito difícil conseguir cal viva, pero si no hay cal viva también se puede usar cal apagada, que sería el hidróxido de calcio, ¿verdad? Que sería cal hidratada, básicamente, la cal viva pero hidratada. Lo que sí nos sirve para hacer este caldo es el carbonato de calcio. Entonces, la cal agrícola no sirve. Entonces, para que sí anoten eso por ahí los que no conocían sobre este caldo, tiene que ser cal viva o cal apagada. Entonces, óxido de calcio o hidróxido de calcio. Se necesita flor de azufre, que es que es de color amarillo, ¿verdad? Y que se vende en los lugares también donde venden alimentos para animales, por ejemplo, ¿verdad? Porque es un constituyente también en la dieta y se le pone al ganado, por ejemplo. Y pues ocupamos agua, ¿verdad? Porque esto se va a hacer se va a cocinar. Uh-huh. Y si queremos hacer la variante del sílico sulfocálcico, pues sí ocupamos adicionar ceniza. Y como lo dije al principio, ojalá esta ceniza sea derivada de maderas no tratadas, ¿verdad? Porque la madera tratada, pues si es una casa antigua, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Costa Rica hace algunos años se usaba plomo en las pinturas y entonces todo eso, pues va a quedar en la ceniza, ¿verdad? Entonces la idea es tratar de usar ceniza de maderas no tratadas por ese problema que puede haber con algunas maderas que también son curadas y, ¿verdad? Entonces es mejor tener ceniza que sea más limpia. Ocupamos el medio barril metálico, ojalá con tapa, como la que se veía, vamos a ver. ¿Ves? Este barril que tiene aquí la tapa, con la misma tapa del barril, ahí este está cortado un poquito más arriba de la mitad, ¿verdad? Está como en el borde de la segunda línea. Y entonces eso, como queda para adentro, nos sirve después cortar la parte de arriba para hacer la tapa. Es como una forma fácil también. Eh, Vamos a ver, es un proceso químico que involucra la adición de energía. En este caso, la energía la vamos a poner por medio del fuego, ¿verdad? Entonces tenemos que encender una fogata con madera muy buena, madera que no se queme tan rápido, ¿verdad? Madera que sea de incineración lenta, que nos permita tener ese fuego bastante fuerte y el agua que está dentro del barril metálico, ¿verdad? Pues ir hirviendo. Una vez que el agua está hirviendo, vamos a empezar a adicionar los materiales, ¿verdad? Empezamos, yo lo hago así.
Empezamos con la ceniza. Si vamos a hacer el sílico sulfocálcico, que es el que yo más uso también. Entonces, si vamos a hacer ese, le ponemos la ceniza. Para 20 litros de agua, yo utilizo 1 kilo de ceniza. Entonces, ese kilo de ceniza lo vamos a revolver alrededor de 5 minutos en el agua para que se hidrate bien, ¿verdad? Y entonces ya poder adicionar el siguiente componente, que sería la cal viva o el óxido de calcio. Entonces, yo, después de los 5 minutos, con la ceniza, pongo la cal viva y la mezclo durante otros 5 minutos para hidratarla bien, ¿verdad? Después de que pasa esos 5 minutos con la cal y los otros 5 minutos con la ceniza, o sea, ya llevamos 10 en total, ponemos el azufre. Entonces dijimos que de la ceniza vamos a poner 1 kilo, de la cal viva también vamos a poner 1 kilo. Para 20 litros de agua, ¿verdad? Estamos hirviendo 20 litros de agua y ahí ponemos 1 kilo de ceniza, 1 kilo de cal, 5 minutos y por último ponemos el azufre. El azufre lo vamos a poner 2 kilos, ¿de acuerdo? Entonces la relación es 1, 1, 2. Y el azufre lo vamos a adicionar y vamos a removerlo de 20 a 25 minutos, más o menos, ¿verdad? Entonces al final siempre se tiene que estar removiendo, es parte de la reacción, ¿verdad? Tiene que haber una reacción química y parte de esa reacción es que agitemos la mezcla. ¿De acuerdo? Entonces el resultado final va a ser un caldo de color rojizo, vino tinto, yo creo que por ahí se ve, ¿verdad? Ese es el color que tiene que tener. Y en el estañón que se ve en esa foto arriba también, esa es como la señal de que ya el caldo está quedando listo, ¿verdad? Que uno le está dando vueltas y se ven las vetas rojas como alrededor del estañón, ¿verdad? Muy importante utilizar también digamos, algo de madera, una paleta o algo de madera para remover este caldo, ¿verdad? Cuando está calentándose. El resultado final es vino tinto y la pasta que queda en el fondo que les hablé que sirve como sellante es como verde amarilla. Con todo y el agua hirviendo, el proceso debe tardar 1 hora. Eso sí, el agua siempre tiene que estar hirviendo durante todo el proceso. Eso es lo que nos va a dar, va a hacer que sea exitoso, no la mezcla, ¿verdad? Con permiso. Entonces ya cuando ya vemos que pasó esto, ¿verdad? Que está rojizo, retiramos el barril del fuego y lo dejamos reposar, ¿verdad? Para que el sólido se vaya hasta el fondo y nos quede solo el líquido arriba. Entonces ya cuando pasa eso, separamos, sacamos el líquido. Ese líquido rojizo es lo que denominamos caldo sílico-sulfocálcico, en el caso de que sea hecho con ceniza. Y pues abajo nos queda la pasta para poder sellar podas, ¿verdad? Este caldo tiene una gran ventaja, que se puede almacenar hasta por 6 meses. Entonces, por 6 meses lo podemos tener guardado y estar utilizándolo. Pero tiene 2 enemigos y el primero es el oxígeno y el otro es la luz. Entonces, para almacenarlo lo vamos a poner en recipientes color ámbar, color verde, algo que no sea transparente. Puede ser incluso en galones que sean blancos, ¿verdad? O negros, pero no en recipientes transparentes, porque la luz afecta, es un químico, ¿verdad? Estamos sacando un químico derivado de una reacción y esa reacción se ve afectada por la luz y el oxígeno. Entonces, la calidad se afecta si les pega mucha luz o si les entra aire. Entonces, también es recomendable, si se va a almacenar en un recipiente de boca angosta, poner aceite para que el aceite cubra la parte más arriba, ¿verdad? Del recipiente y haga un sello, porque no se va a mezclar. El aceite va a flotar y va a quedar encima del caldo, ¿verdad? En la botella, y entonces eso no va a permitir que entre aire a la botella. ¿De acuerdo? Ok. Entonces esos son como los cuidaditos que hay que tener, que no le dé la luz y que no le entre mucho oxígeno y lo podemos tener hasta por 6 meses para utilizar. Hay que hacer una aclaración aquí también, ¿verdad? Muchas veces hacemos estas cosas para guardarlas y en realidad hay que hacerlas para usarlas. Entonces, sí planificar bien cada cuántas veces necesitamos estar haciendo para no guardar los 6 meses, digamos, tener cada 2 meses o cada 3 meses hacer una tanda del caldo. Ok, ahora vamos a hablar de otro caldo que se llama caldo bordelés.
El caldo bordelés, pues, es otra alternativa que se usa mucho en la agricultura orgánica. Y pues, hay que tener muchísimo cuidado. Es un caldo con el cual hay que tener muchísimo cuidado porque no es muy recomendable usar tan seguido. Y ya les voy a explicar por qué. Es muy bueno porque no solo tiene una acción bactericida, perdón, fungicida, sino también es bactericida, ¿verdad? Uy, este caldo se usa desde finales de los años 800, ¿verdad? Se utilizaba, al principio se utilizó mucho en uva, ¿verdad? Y ese fue como el origen, ¿verdad? Porque la gente que cultivaba uva no sabía en Europa, no sabían cómo controlar un montón de problemas que tenían y bueno, nació este caldo también. También a raíz de que la gente pasaba robándose las uvas, ¿verdad? Entonces, ya cuando las veían pintadas como con azul, les daba miedo consumirlas. Entonces, eso también colaboró mucho a que la gente dejara de robarse las uvas, ¿verdad? En estos países. ¿Por qué es que hay que tener cuidado? Primero, porque es abortivo, ¿verdad? Entonces, no se puede usar en plantas que tengan flor y fruto, o frutos pequeños, ¿verdad? Porque los va a abortar. En ese proceso de cuaje que hay entre la flor y el fruto, ¿verdad? Si utilizamos este insumo, pues lo que vamos a hacer es provocar un aborto, ¿verdad? De flores y frutos. Ya si el fruto está grande, digamos en aguacate, por ejemplo, se usa mucho ya cuando los están grandes, ¿verdad? Para controlar antracnosis y otros tipos de hongos que le dan a estos cultivos. Y pues la idea es intercalarlo, ¿verdad? Por varias razones. Y esto es como para todos los caldos que vamos a ver, no solo para el caldo bordelés, pero digamos, para no generar resistencia, ¿verdad? Porque eso sí se ha estudiado mucho, que si usted utiliza y utiliza y utiliza siempre el mismo, pues los microorganismos se acostumbran y generan resistencia, ¿verdad? La otra parte de la parte ambiental es que el cobre, ¿verdad? Esto está hecho con cobre, el caldo bordelés se hace con sulfato de cobre y calviva, y el cobre es un metal pesado, pues que tiende a acumularse en el suelo. Eh, entonces, por eso también es mejor solo aplicarlo en las plantas y no al suelo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que dice, bueno, en el suelo hay muchos hongos, pongámoslo en el suelo. El problema es ese, que él tiende a acumularse en el suelo, entonces no es recomendable pues aplicarlo en el suelo porque eso nos puede traer problemas a un mediano plazo, ¿verdad? Porque ya tener una capa azul en el suelo, ¿verdad? De cobre nos va a generar problemas para el crecimiento de las raíces. De hecho, aquí en el país tenemos varios ejemplos, pero uno, y por cierto fue como en los años 20 y 30 del siglo pasado, ¿verdad? Cuando hubo mucho banano en la zona sur, se usó indiscriminadamente este producto y pues hay amplias zonas donde se acumula, donde todavía se ve acumulado el cobre en el suelo, ¿verdad? Y entonces, pues en estos lugares no se puede cultivar un montón de cosas. Uh-huh. Tiene varias desventajas, además de esas, pues es un caldo que no se puede almacenar, hay que utilizarlo en cuanto se hace, es lo mejor, ¿verdad? Es lo mejor no guardarlo, no almacenarlo, perdón. Y también hay gente que lo usa para curar semilla, ¿verdad? Entonces hacen el caldo, sumergen la semilla de ñampí, de camote, ¿verdad? Las guías de camote y algunas otras semillas, sobre todo de raíces y tubérculos, para curarlas antes de sembrar, ¿verdad? Que vayan un poco protegidas. Entonces hay gente que hace eso. También con el anterior, con el sílico sulfocálcico, eso se puede hacer. Ok, ¿cómo se hace? Bueno, entonces se ocupa cal viva y sulfato de cobre y agua, ¿verdad? Se ocupan cubetas plásticas. Yo creo que aquí estaba, ¿verdad? 2 cubetas. Uh-huh. Un removedor de madera y el resultado final es un caldo de color azul cielo. Uh-huh. Vamos a ver, ¿por qué ocupamos 2 cubetas? Porque ocupamos un volumen final que sea igual. Entonces, las 2 cubetas por lo general son de 20 litros cada una, ¿verdad? Eso es como para pequeñas extensiones, ¿verdad? Ya si ustedes quieren aplicar en zonas más amplias, pues nada más hacen la conversión, ¿verdad? Yo les voy a explicar para pequeñas, digamos, para emprendimientos pequeños de media hectárea o así, ¿verdad? Pero si así se quiere aplicar a gran escala, pues también nada más tienen que hacer la conversión
de las dosis y pues de todo lo que vamos a estar explicando ahorita. Vamos a ver, para hacer este caldo bordelés al 1%, ¿verdad? Entonces lo que ocupamos es 2 cubetas. Una cubeta se va a llenar con agua hasta unas 2 pulgadas antes del borde. Y de esa cubeta se va a pasar un poco de agua a la otra cubeta. Entonces va a ser el mismo volumen, ¿verdad? No se nos va a derramar. Por eso es que se usan las 2 cubetas. Entonces, en la que tiene menos agua, vamos a poner el sulfato de cobre. Y en la que tiene más agua, vamos a poner el calcio. Entonces, para hacer estos 20 litros, vamos a ocupar 200 gramos de óxido de calcio y 200 gramos de sulfato de cobre. Recuerden que es una dosis baja, ¿verdad? Entonces, cuando ya está bien mezclado y bien diluido estos dos elementos en el agua, vamos a poner el sulfato de cobre, o sea, el azul, sobre el blanco, que es el óxido de calcio, ¿verdad? Nunca al revés. Siempre entonces va él sobre ella, el cobre sobre la cal. ¿De acuerdo? Y tiene que ser un removedor de madera porque pues la sustancia puede ser muy ácida y de hecho hasta hay personas que utilizan un machete como o un cuchillo para ver el grado de acidez de la mezcla final, ¿verdad? Como dice ahí, pues las dosis y los usos son muy variados dependiendo de los cultivos, ¿verdad? De la etapa también en que esté el cultivo. Es un producto que puede quemar si se usa muy puro. Entonces hay que tener cuidado porque si, digamos, si las hortalizas tienen días o 1 o 2 semanas de trasplante, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque puede quemar. Entonces las dosis, por eso se ponen así como a un 50%, incluso hay gente que lo usa a un 25%, ¿verdad? En árboles frutales se puede incluso usar hasta el 100%, ¿verdad? Pero siempre y cuando no tengan flor los árboles y no estén tan jóvenes, ¿verdad? Cuando están jóvenes se puede usar un poquito menos. Y como les digo, pues también se puede usar para curar semillas de tubérculos. Por todos esos cuidados que hay que tener con este caldo, yo no lo recomiendo usar más de una vez al mes. De hecho, en hortalizas debería usarse hasta menos, ¿verdad? Porque para eso tenemos otras alternativas que vamos a ir viendo. Pero sí, la idea sería, en la medida de lo posible, utilizarlo lo menos. Es muy bueno, ¿verdad? Hay muchos agricultores que le llaman a este caldo como el calentador, ¿verdad? Porque básicamente ellos lo que dicen es que calienta el cultivo, ¿verdad? Entonces al calentar o hacer esa acción, pues elimina un montón de problemas con hongos, ¿verdad? Sobre todo y algunas bacterias también. Bueno, vamos a hablar ahora de uno que se llama Protector Zinc. También es fungicida y aporta zinc, apto para cultivos con problemas con hongos y en producción para el cuaje del fruto, ¿verdad? Porque el zinc y el boro son dos elementos que están involucrados en eso, en el cuaje del fruto al final, ¿verdad? Eh, es un derivado del caldo sulfocálcico o del sílico sulfocálcico, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se mezclan el caldo sulfocálcico con sulfato de zinc. Al igual que el anterior, este no se puede almacenar. Aunque hay gente que dice que sí lo ha almacenado 2, 3 días y le ha dado buenos resultados. Entonces, bueno, eso es, como les digo, uno debe hacer las cosas para utilizarlas, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacer y usar. Pero bueno, si no se puede utilizar todo en un solo día, por ejemplo, yo no le vería problema si se puede, digamos, si se puede usar también al día siguiente. Como para terminarlo, ¿verdad? Como les dije, es importante la rotación con otros productos similares también. Y pues es muy fácil, es un litro de caldo sílico sulfocálcico o de caldo sulfocálcico, cualquiera de los dos. A eso le vamos a poner 100 gramos de sulfato de zinc. Y lo vamos a mezclar y mezclar y mezclar. La gente no cree. Esa foto que está ahí es muy representativa porque este es un caldo que vira del color rojo. Acuérdense que les dije que el sulfocálcico es color rojo, ¿verdad? O el sílico sulfocálcico. Entonces, al ponerle el sulfato de zinc, él se va a cambiar a blanco. Pero eso no pasa tan fácil, ¿verdad? Hay que darle su tiempo, moviéndolo y moviéndolo como unos 4 o 5 minutos y él va a cambiar a blanco totalmente e incluso se hace más denso, parece como una pintura. ¿De acuerdo? Y lo vamos a utilizar al 2%. Es muy poquito lo que vamos a usar. ¿De acuerdo? Entonces son como 400 mililitros por mochila de 20 litros. Es buenísimo. En leguminosas, por ejemplo,
en habichuelas, que se conocen así en el sur del continente, o nosotros que le decimos vainicas aquí, ¿verdad? Ha dado muy buenos resultados, incluso en plantas que ya están súper pegadísimas, enfermísimas, y por lo menos, si bien la planta no se recupera del todo, pues por lo menos sale la producción, que es lo importante al final, ¿verdad? Y que se mantenga la cosecha, y pues para eso ha dado muy buenos resultados. Y también para nutrir, como les digo, en la parte de cuaje de fruto, ¿verdad? Yo lo estoy usando en aguacate también y me da muy buenos resultados. El sulfo cúprico es como una clase de química esto, ¿verdad? Más o menos, de química analítica que veíamos nosotros, porque es un cambio de colores y ver un montón de colores. Es muy bonito. Esto de los caldos minerales es muy bonito. Y pues es muy didáctico también porque las personas van viendo esos cambios, ¿verdad? Y se aprenden, de acuerdo a los colores, también los nombres de los insumos. Bueno, es también un fungicida y es un derivado del caldo sulfocálcico y del sílico o del sílico sulfocálcico. Ahorita vamos a ver cómo se hace. No se puede almacenar, por lo que debe ser utilizado el mismo día que se elabora, y por lo mismo también hay que rotarlos, ¿verdad? Para no generar resistencia. ¿Cómo se hace? Es facilísimo. Vamos a poner 20 litros del caldo bordelés, el puro, ¿verdad? El que hicimos con sulfato de cobre y cal, que queda de color azul cielo. Y a esos 20 litros le vamos a poner 300 mililitros del caldo sulfocálcico, es decir, al 1,5%. Perdón, a ver. Sí, al 1,5%. Uh-huh. Uh-huh. Y se usa igual que el otro, básicamente, ¿verdad? Igual que el bordelés. Uh-huh. Es abortivo también, entonces hay que tener mucho cuidado, perdón. Pero como ven, hay varias opciones, tenemos varias opciones para utilizar en agricultura orgánica, no siempre el mismo, ¿verdad? Ahora, algunos de estos hasta los venden de manera comercial ya, por ejemplo, el caldo bordelés, no voy a decir marcas, pero ya se vende, ¿verdad? El sulfocálcico, como les digo, al otro lado del charco, en otras latitudes ya lo venden también. Y bueno, son alternativas y herramientas que tiene el productor pues al alcance y que son baratas relativamente. Ahora sí, vamos a hablar un poco. Esos eran como los caldos minerales que tienen una acción eh, acaricida, fungicida y bactericida. Okay, importantísimos. Pero también a la par de eso y sumado a todos estos elementos, podemos hacer otros. Entonces, por ejemplo, hay un fertilizante que se llama supermagro sólido. Yo sé que algunos de ustedes deben haber escuchado alguna vez del supermagro, ¿verdad? El supermagro, pues es un fertilizante que su fórmula más conocida es la fórmula líquida y que uno tiene que durar varios meses y varios días, ¿verdad? También están adicionando diferentes tipos de materiales en este caso de sales minerales para tener un resultado final buenísimo, ¿verdad? Bueno, hay una opción sólida y que se hace en un solo día y que después de eso, pues hay que dejarlo reposar, fermentar algunos días y ya se puede utilizar. Entonces, es derivado de excretas frescas. Vean, bueno, ahí en la foto se ve, ¿verdad? Casi, casi, perdón por la expresión, casi, pero casi aquí detrás de la vaca, ¿verdad? Detrás del culo de la vaca con una cubeta recogiendo la boñiga, ¿verdad? O las excretas de las vacas. Que en combinación, estas excretas en combinación con los microorganismos de montaña que vimos en la última clase, para los que estuvieron en el último webinario, ¿verdad? Cómo se hacían los microorganismos de montaña. Y otras que se llaman bacterias acidolácticas que tenemos que ver en otro webinario también cómo se hacen las bacterias acidolácticas o cómo se reproducen más bien. Más la ceniza del fogón, otra vez de maderas no tratadas, ¿verdad? Melaza y sales minerales derivadas de minas. Eso es fundamental, porque si vamos a trabajar con agricultura orgánica, y más si es agricultura orgánica certificada, esas sales minerales deben ser derivadas de minas y tienen que tener hasta una carta que compruebe eso, ¿verdad? Entonces es muy importante, si están certificados, pues saber que tienen que ser sales minerales debidamente certificadas digamos, por una agencia, ¿verdad? Que diga, sí, son de minas, porque muchas de estas también son sintéticas. Como les dije, la ventaja es que se hace todo en un mismo día
Y la otra ventaja es que se utiliza el 1%, ¿verdad? Y se puede guardar hasta por 2 años. Imagínense ustedes entonces qué maravilla poder hacer una buena tanda para tener ahí, estar sacando para aplicar, ¿verdad? Y como es al 1%, si es sólido, por cada 100 litros de agua lo que vamos a ocupar es 1 kilo de producto, ¿verdad? Entonces, sí rinde bastante. ¿Qué ocupamos? Ocupamos un barril plástico en primera instancia, ¿verdad? Para poder hacer la mezcla. Yo lo hice con 50 kilos de estiércol, pero puede ser la cantidad que ustedes quieran, ¿verdad? Y nada más ustedes hacen la relación con los demás ingredientes. Pues si fueran, por ejemplo, 100 kilos de estiércol, en vez de 2 litros de bacterias ácido lácticas, tendrían que usarse 4, ¿verdad? Es el doble. Y en vez de un galón de melaza, tendrían que ser 2. Y ahí vamos sumándole dependiendo de los materiales que usemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, bueno, la mierda de vaca en la agricultura orgánica se ha usado siempre, ¿verdad? Lo que pasa es que es un material, pues, delicado, pues, que contiene hasta bacterias que son peligrosas para el ser humano y, pues, tenemos que darle un debido proceso para que se puedan utilizar en la agricultura y que no nos hagan daño. Entonces, bueno, vamos a ver. Dentro de ese barril, primero vamos a hacer una mezcla como de ingredientes básicos, es como una base. Y son esos que aparecen ahí, ¿verdad? Entonces son 50 kilos de estiércol, 2 litros de bacterias acidolácticas, un galón de melaza, 2 kilos de MM sólido. Eso no hay que ponerlo en ninguna media ni nada, se revuelven, así como están del otro estañón donde están los MM sólidos. Y 1 kilo de ceniza, ¿de acuerdo? Entonces, vean que esto no va a llevar absolutamente nada de agua. Lo único es el agua que llevan las bacterias acidolácticas y pues la misma mierda de vaca que ya viene, como es fresca, viene un poco húmeda, ¿verdad? Y la melaza, pues que si bien es un líquido, pues es bastante denso, ¿verdad? Entonces, después de que hacemos esa mezcla, tenemos que asegurarnos que esa mezcla quede totalmente homogénea, ¿verdad? Bueno, después de eso vamos a ir adicionando las sales minerales. ¿Y cómo vamos a saber cuáles sales minerales vamos a adicionar? Pues los vamos a basar en un análisis de suelos, ojalá, ¿verdad? Sabiendo qué es lo que necesita más nuestro suelo. Bueno, hay mucha gente que tiene teorías sobre esto, ¿verdad? Y prefiere hacer otro tipo de análisis. Bueno, el análisis que sea que les revele a usted en qué está pobre su suelo, ¿verdad? Entonces hay gente que también, por ejemplo, los cafetaleros, usan casi todos los elementos, ¿verdad? Por su fórmula completa que usan ellos para este cultivo, ¿verdad? Ok, entonces en el barril se depositan las excretas y se mezcla primero eso, ¿verdad? Y después se va adicionando cada sal mineral. Aquí hay que tener un cuidado especial porque es una por una, de, digamos, asegurando que se homogenice la mezcla, ¿verdad? Porque si usted pone todas las sales de un solo y empieza a revolver, usted no puede garantizar eso. Yo sí les digo que hay una manera tal vez más sencillo de revolver, que es poniéndole hay que ver a alguien que sepa soldar o algo así, que trabaje en eso, que haga como una de las piezas que traen las batidoras manuales, ¿verdad? Que es una paleta que gira y que se puede adaptar a un taladro de mano, ¿verdad? Un taladro que utilizamos en nuestras casas o así. Se le puede adaptar esa paleta y pues metemos en la mezcla esa paleta y con el taladro mezclamos, ¿verdad? Eso es mucho más fácil. Se puede hacer de esa manera, pero sí yo les digo que mejor para asegurar una mejor homogenización, pues de que vayan poniendo una por una y asegurándose que se mezcle bien con la mezcla base, que es la boñiga con todo lo demás, ¿verdad? Así hasta acabar con todas las sales que ustedes ocupan. Entonces, para esos 50 kilos de excreta está esa lista ahí de las sales minerales y las proporciones que se deben poner, ¿verdad? Ahora, acuérdense que nada de esto está escrito en piedra y que es bueno que ustedes también analicen y vean e experimenten cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, o qué mezclas usar. Esta es una como muy genérica y muy buena, ¿verdad? Que nosotros utilizamos y nos ha dado muy buenos resultados también. Entonces eso, cuando ya está todo mezclado, no hay que taparlo con hermético, sino que tiene que quedar con una manta encima o con un sarán o con algo que permite que eso respire y que también se vaya como evaporando un poco el exceso de la humedad, ¿verdad? Y entonces que quede un poco más sólido. Que recuerden que se llama supermagro sólido, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Para este caso es muy, muy importante.
Eso es lo del supermagro sólido. Ahora vamos a hablar un poco de la bambusina, ¿verdad? Que se ha vuelto famosa y bueno, gracias a Dios y a todos los agricultores en el continente que están usando esta hormona y que les está yendo muy bien, ¿verdad? Hay muy buenos resultados. Hoy me escribió un compañero de República Dominicana, no sé si estará por ahí, don Félix, que me estaba diciendo y mandando unas fotos de sus aguacates y cómo pues han respondido súper bien a, no solo a la bambusina, también a algunos de estos caldos minerales, ¿verdad? Pero buenísimo que hayan esos testimonios porque van dando más credibilidad a este tipo de insumos, ¿verdad? Todos hemos visto cómo crece el bambú. El bambú es una planta, bueno, espero que todos, no sé, tal vez hay alguien de un lugar donde haya mucha altitud y de que sea muy alto, ¿verdad? No sé si por ahí está Nancy de Bolivia, por ejemplo, pero el bambú es una planta que está en muchísimos lugares del mundo, ¿verdad? De hecho, le dicen la planta de los 1000 usos. Y pues tiene esa particularidad que el crecimiento es como muy acelerado, ¿verdad? Uno de un día para otro ve un chupón, el chupón es como el hijo, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El brote nuevo de la planta. Y uno lo puede ver un día y al día siguiente creció 20 centímetros. Y si se fue una semana ya tenía un metro más o varios metros más de alto, ¿verdad? Y uno no se dio cuenta en qué momento creció tan rápido. Y por eso es que esta planta, digamos, ha sido seleccionada para hacer este tipo de insumo, ¿verdad? Esta es una receta, la receta original es una receta coreana. Eso sí hay que dejarlo claro, ¿verdad? Es en Corea donde empiezan a trabajar este insumo y pues que es súper fácil de hacer y, y, y que está rápido para utilizar también, ¿verdad? Y que es muy barato en realidad. Entonces, es un estimulante hormonal, ¿verdad? Derivado de esos brotes de la planta de bambú, porque lo que vamos a hacer es cortar ese brote y extraerle todas esas hormonas a ese brote. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, ¿para qué se utiliza? Como acelerante de crecimiento en plantaciones establecidas, en hortalizas es una belleza. Por ejemplo, yo que soy productor de hortalizas, las lechugas, yo estoy en un lugar que el clima es muy variante, ¿verdad? En las noches son muy frías, muy, muy frías y en el día pues tampoco es como que hacen temperaturas mayores a 22, 23 grados. Entonces, pero en la noche sí llegan hasta 8, 6 grados y digamos, diciembre y enero, que es lo más frío, puede bajar un poquito más, incluso a unos 4 o 5 grados, ¿verdad? Entonces, bueno, todo se lerdea, todo es más lento, ¿verdad? Todo. De hecho, la descomposición de la materia orgánica, ustedes van allá y van al bosque y cuando pisan en el suelo, es como una esponja, ¿verdad? Como una espuma grande, porque ahí está acumulada la materia orgánica que se degrada muy lentamente, pues por esas oscilaciones que hay en temperatura, ¿verdad? Entonces también, pues las hortalizas, hay muchas que necesitan más calor, ¿verdad? Y crecen más lento. Pues con la hormona de bambú, nosotros o esta bambusina, hemos logrado adelantar hasta una semana, por ejemplo, la cosecha de lechugas. Imagínense ustedes qué maravilla, ¿verdad? Ganarse una semana, pues en la cosecha es un montón. Y eso es muy importante. Uh-huh. Es un enraizador buenísimo, pues bueno, parte de las hormonas que tiene, y que ya el Ministerio de Agricultura incluso le ha hecho análisis a este producto, y pues parte de las hormonas que tiene es auxinas, ¿verdad? Y las auxinas pues son las hormonas encargadas de crecimiento, y acordémonos que la planta no solo crece del suelo para arriba, crece del suelo para abajo, y el suelo para abajo lo que están son las raíces. Entonces, cuando algo funciona bien como enraizador es por eso, porque tiene esas hormonas que necesitamos para hacer y estimular, ¿verdad? Por eso les llaman bioestimulantes a esto, estimular ese crecimiento, ¿verdad? Eh, Se usa como enraizador también en semillas de musáceas y tubérculos. Es buenísimo ponerle, aplicarle antes, es más, hacer como un empanizado, ¿verdad? De harina de rocas o roca fosfórica también. En vez de melaza se le pone la bambusina, que todavía es bastante pegajosa, y entonces uno empaniza las semillas con eso y después siembra y es una maravilla, ¿verdad? Uh-huh. También se puede mezclar con otras cosas. Nosotros hemos hecho una versión mejorada de la bambusina y que le hemos denominado Bambusina Pro. Y pues lo que tiene es roca fosfórica o fosfitos y bacterias acidolácticas, ¿verdad? Eh,
que mejoran la composición en general de la bambusina. ¿Por qué usamos bacterias acidolácticas? Porque este tipo de bacterias tienden a solubilizar muchos de estos materiales que están ahí, sobre todo el fósforo, ¿verdad? Entonces, por eso es que le ponemos bacterias acidolácticas. Bueno, y al final es un material, la bambusina es un material que es muy rico en nitrógeno, potasio y las hormonas, ¿verdad? ¿Por qué hay nitrógeno y potasio? Porque un elemento fundamental de las bambusinas es la melaza, la miel de caña. No sé si así le dirán en todos los lugares. Miel de caña, melaza, aquí le dicen miel de purga también, ¿verdad? Y pues esa miel es muy rica en nitrógeno y potasio. Entonces eso es bueno también porque estamos adicionando esos componentes. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo, ¿verdad? Bueno, vean que en esta foto salgo yo ahí partiendo el bambú como longitudinalmente hacia lo largo, ¿verdad? Uh-huh. Ahí digamos, esta receta así con cantidades y así no es como obligatorio que se dé al pie de la letra, ¿verdad? Pero sí, por lo menos que estén todos los componentes. Uh-huh. Si tenemos que gastar un poquito más de melaza, pues le vamos a poner un poquito más de melaza, porque eso depende mucho de los brotes, el tamaño de los brotes y la cubeta también, el depósito donde lo vamos a poner. Ahí nosotros estamos utilizando un depósito de 20 litros, una cubeta de 20 litros y la receta dice que son 10 kilos de brotes tiernos de bambú. Vean, esto es algo fundamental. Porque entre más tierno está el brote, ¿verdad? De más hormona va a tener, porque conforme él va creciendo, va teniendo la necesidad o menos necesidad de la hormona. Eh, como les decía, el bambú crece muy rápido, pero si ustedes le ponen cuidado, él crece y crece y crece y crece y hasta que llega a la altura final, que ya va a crecer, empieza a sacar las ramas y después las hojas. Bueno, eso es por varias razones, ¿verdad? Pero entonces, entre más pequeño esté, yo digo que máximo debe tener 1 metro de altura este brote para poder ser utilizado. Pero como les vuelvo y les digo, no está escrito en piedra. Si llegaron y lo que hay es uno con 1,5 metros, pues hay que aprovechar, ¿verdad? Porque si está el brote todavía, sobre todo cuando el brote tiene las hojas cerradas todavía, porque ustedes van a ver el chupón del bambú y en la punta se van a ver como las hojas cerradas, ¿verdad? Si ya esas hojas se abrieron un poquito, ya el brote está haciendo fotosíntesis y entonces ya al hacer fotosíntesis no depende tanto del rizoma, ¿verdad? De la planta madre, por decirlo de alguna manera, que es la que está enviando todas las hormonas y todo para que él crezca. Entonces, los dos cuidados es que no sea muy alto el brote y que ojalá tenga en la punta las hojas cerradas. Eso es muy importante. Vamos a ocupar también 2 galones de melaza, 1 kilo de microorganismos sólidos, eso es fijo casi en todas las recetas que yo hago, siempre la microbiología tiene que estar presente para favorecer la fermentación de todos estos elementos, ¿verdad? Y una cubeta plástica con tapa. Uh-huh. Opcional para la bambusina pro, vamos a ocupar 1 litro de bacterias acidolácticas y 1 kilo de roca fosfórica o de fosfitos. Y entonces, claro, al ya tener ese montón de auxinas y al tener fósforo además, vamos a hacer un súper enraizador, ¿verdad? Porque parte de la función primordial del fósforo en la agricultura es favorecer el enraizamiento, ¿verdad? No en balde es que se usan fertilizantes ricos en fósforos al inicio, ¿verdad? Al inicio de las siembras para favorecer eso. A veces las personas que no han sembrado mucho, ¿verdad? Se ofuscan muy temprano porque ven que los siembros no crecen rápido, ¿verdad? Ellos quisieran como que todo fuera rápido, pero pues en la agricultura los procesos no son solo del suelo para arriba, la mitad de los procesos o más van del suelo para abajo, ¿verdad? Y la planta necesita afianzarse, ¿verdad? Tener raíces fuertes, ¿verdad? Y grandes para poder absorber nutrientes de todo su entorno, ¿verdad? Y generar las relaciones con las micorrizas y todo para tener comunicación con las demás plantas. Eso es un proceso que muchas veces es lento, ¿verdad? No es como en el bambú, que ya viene en un rizoma y lo que uno ve es un brote, pero en realidad la planta está por debajo, ¿verdad? Del suelo. Entonces, cuando ponemos fósforo a este material, a esta bambusina, vamos a favorecer mucho el enraizamiento de los cultivos. Entonces, esta bambusina pro o esta versión de la bambusina en bambusina pro se utiliza mucho para enraizamiento, ¿verdad? Para cultivos en primeras etapas o recién trasplantados también, digamos, algunos frutales, ¿verdad? Que podrían favorecer pues el crecimiento de la raíz para luego empezar ahí sí a crecer el suelo para arriba, ¿verdad?
Entonces, ¿cómo se hace? El bambú se parte de forma longitudinal, como les decía, hacia lo largo del brote, porque eso facilita mucho la extracción, ¿verdad? Vean ahí en la foto en la que está solo el bambú y parece que tiene roca fosfórica encima. Ese tipo de corte favorece mucho que le salga la hormona más fácil, ¿verdad? Por el tipo de haces vasculares, como los tiene colocados el bambú, es mejor cortarlo de esa manera. Eh, Al fondo se van a poner los microorganismos de montaña, ¿verdad? Los MM sólidos en una funda, ahí sí en una mediecita, ¿verdad? O en algo hasta el fondo. Y después se llena con melaza, como lo vemos en la otra foto, ¿verdad? Para la versión Pro, lo que hacemos es mezclar previamente la roca fosfórica con los BAL y la melaza. Entonces ya llevamos mezclada la melaza con las bacterias acidolácticas y la roca fosfórica, y entonces ahí sí ya depositamos esa mezcla con el resto del bambú. Esto se llama ósmosis, ¿verdad? Es un proceso químico muy sencillo en el cual las sustancias se mueven del medio menos concentrado al más concentrado. Eso es ósmosis, ¿verdad? Eh, Cuando nosotros nos metemos al mar o al río, ¿verdad? Muchas veces salimos con los dedos de las manos arrugados, ¿verdad? Y es porque el medio en que estamos bañándonos es mucho más concentrado y entonces nos chupa el agua a nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que va a hacer la melaza. La melaza, al ser un medio más concentrado que todo lo que está depositado en las ramitas del bambú que partimos, y lo que va a hacer es extraerle todo a ese bambú. De hecho, es muy bonito porque ya cuando termina el proceso, que más o menos a los 15, 22 días ya puede ser utilizada esta hormona, pues los palitos de bambú quedan totalmente secos, ¿verdad? Como que se disecan, ¿verdad? Y donde le extrae todo el caldo y ya la melaza no queda tan densa, ¿verdad? Es una melaza mucho más líquida pues porque está revuelta con todos los minerales y todas las hormonas y el agua que tenía contenido en las ramas de bambú. Básicamente, así es que se hace la bambucina, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, la bambucina es un producto altamente concentrado, entonces fácilmente podemos ocasionar problemas fisiológicos en las plantas. Por ejemplo, si ponemos más de la cuenta, a veces aquí en Costa Rica se dice que las plantas se fueron en vicio, ¿verdad? Entonces me ha pasado con la frutilla, bueno, frutilla en Argentina es fresa, pero con la uchuva, por ejemplo, la uchuva que se siembra mucho en Sudamérica también, ¿verdad? Que es esta fruta, esta solanácea que viene en una capsulita y que es una fruta amarilla. Una vez un muchacho que trabajaba con nosotros, no siguió las instrucciones al pie de la letra y duplicó las dosis. Y cuando nos dimos cuenta, las plantas habían crecido un montón y con las hojas también como arrugaditas, acucharadas, ¿verdad? Y eso había sido como un efecto de intoxicación también con la bambucina. Entonces, la bambucina se usa por lo general en casi todos los cultivos a 5 mililitros por litro, ¿verdad? Como la mayoría de insumos que venden sintéticos también, que es poquitito, ¿verdad? Entonces, hay que hacer pruebas, hay que ir probando, no está escrito en piedra. Lo más probable es que para frutales se pueda utilizar más dosis, ¿verdad? Una dosis más fuerte. En caña de azúcar, por ejemplo, aquí en Costa Rica han usado hasta 1 onza por litro y han sustituido una fertilización de inicio. Ya sustituir toda una fertilización de inicio con un producto de estos tan barato, pues ya es rentable, ¿verdad? Y muchas veces algunos de los productores, pues, eh, ven atractivas estas soluciones en tanto sean soluciones que también, digamos, aprieten menos la billetera, por decirlo de una manera, ¿verdad? Entonces, es una opción bastante interesante que yo les pido que sigan probando las personas que están trabajando con este insumo. Bueno, eso era básicamente lo que yo quería compartirles hoy. Es como muy poco tiempo para resumir tanto, ¿verdad? Pero yo prefiero dejar un poquito más de tiempo como para que ustedes también hagan las consultas y pues si está a mi alcance poder atenderlas. Pues así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Sara. Definitivamente ha estado demasiado productiva como todas las charlas que nos brinda. Tenemos varias consultitas y comentarios. La primera pregunta, Alan, es ¿cuál es el causante de la sarna? No me acuerdo exactamente del nombre, pero es un ácaro. Recordemos que pues tenemos bastantes tipos de microorganismos, ¿verdad? En este caso, pues es un animalito
diminuto, que sí, también es, digamos, este sí se puede ver a simple vista o con una lupa, ¿verdad? Algunos de los ácaros, no todos. Y los ácaros no son insectos, la gente los confunde mucho con los insectos. Pero a diferencia de los insectos, los ácaros son familia de las arañas, es decir, tienen 8 patas, no 6 patas como los insectos. Entonces son arácnidos. No me acuerdo exactamente el nombre del que hace la sarna en cítricos, pero es buenísimo, digamos, el sílico sulfocálcico o el caldo sulfocálcico para llevarse totalmente este ácaro, ¿verdad? Que se presenta mucho más y que igual que la mayoría de ácaros en la época seca, ¿verdad? En la época seca es que más hay problemas con ácaros. Ujú. Gracias, Alan. La otra consulta dice, ¿cuál es la aplicación o dosis para vegetales? Esto del caldo sulfocálcico. ¿Cuál es la dosis para la aplicación de caldo ¿Cuál es la sulfocálcico? dosis? Ajá, ¿cuál es la dosis o aplicación para vegetales? Ok, bueno, vamos a ver. Hay que tener mucho cuidado en vegetales, pero sobre todo en la edad del vegetal. Cuando nosotros acabamos de trasplantar alguna hortaliza, por ejemplo, es una etapa muy delicada, ¿verdad? Entonces, es mejor esperar a que la planta, como les explicaba antes, pues tenga un poquito más de raíz, ¿verdad? Que esté más fuerte y ya esté empezando a crecer, pues para poner algún producto de este tipo. Entonces, yo diría que al máximo al 2% para lo que son hortalizas de hojas, es decir, 400 mililitros por mochila o bomba de 20 litros. Gracias. Tenemos la siguiente consulta que dice, tengo dificultades con dumping off en el vivero de café. ¿Cómo puedo controlarlo? Estoy viendo que fue Nancy. Nancy, un abrazo hasta Bolivia. Qué bonito que pudiste conectarte. Hay que ver varios factores ahí, Nancy, sobre todo el sustrato que están usando para ese vivero de café, porque ahí puede estar el problema. Entonces, si querés ahora podemos hablar aparte y te explico un poco, pero sí, puede ser más bien en este caso, puede ser la mezcla del sustrato que están usando para hacer el vivero. Gracias, Alan. Alan, y le cuento también que tenemos participantes de República Dominicana, de México, de Colombia, de Panamá, de Bolivia, como se lo dijo, y pues obviamente la gente que nos acompaña de nuestro país. Seguimos con las consultas. Dice que si se puede usar la cal que venden en la ferretería. Sí, la cal que venden en las ferreterías es cal hidratada, es hidróxido de calcio. Esa sirve perfectamente. Lo único es que tienen que pasarla por una zaranda porque viene con muchas piedritas hasta un poco grandes. Entonces es mejor pasarlo por una zaranda fina para obtener el puro talco del hidróxido, ¿verdad? En este caso del hidróxido de calcio. Ujú. Otra consulta dice que si se puede usar la ceniza de cascarilla de arroz que tiene altos contenidos de silicio. Perfecto, es una posibilidad buenísima. De hecho, la ceniza de cascarilla de arroz es mejor que cualquier otra, bueno, pues no que cualquier otra, pero que muchas. Por ejemplo, si podríamos adicionar también ceniza de hojas y de ramas de bambú, sería genial. El bambú también es muy rico en silicio. Entonces sí, sí se puede, claro. Otra consulta nos dicen, de estos caldos, ¿cuál es más recomendable para combatir cercospora de lechuga? Cualquiera de estos que hablamos de que son fungicidas le van a servir, ¿verdad? Pero sí es bueno hacer una buena rotación, porque, bueno, yo que siembro lechugas pues, bueno, cuando ya uno logra un equilibrio en el suelo, poco a poco estos problemas se van disminuyendo, ¿verdad? Pero por mientras se alcanza esa armonía o ese equilibrio en el suelo, pues lo mejor es utilizar algunos de estos caldos, puede ser cada 15 días, para lo que es la cercospora. Puede probar primero, por ejemplo, con el caldo bordelés, lo puede utilizar a un 25% para empezar, y de ahí va subiendo si usted ve que tiene más necesidad, pero sí podría empezar en un 25% en plantas pequeñas, porque la cercospora tiene ese problema, ¿verdad? Que hasta en plantas pequeñas afecta, entonces pues sí, para plantas pequeñas una dosis más baja y ahí va subiendo de acuerdo a la edad del cultivo. Gracias. Otra persona consulta, dice, tengo serios problemas con la mosca blanca y los chinches. ¿Qué se puede utilizar para controlar estas plagas?
Perdón, otra vez. Dice que tiene serios problemas con la mosca blanca y los chinches. Que ¿qué se puede utilizar para controlar este tipo de plagas? Bueno, vamos a ver, para la mosca blanca, es que lo que vimos hoy un poco fue más temas dirigidos a hongos y bacterias y un poco de ácaros. Ya para insectos vamos a hacer otro webinario, pero bueno, le voy a dar una pista, por lo menos al tema de la palomilla, ¿verdad? O de la mosca blanca. Para la mosca blanca, usted puede hacer almidón de yuca, ¿verdad? Y el almidón aplicarlo. Entonces, eso sí, tiene que fijarse muy bien dónde es que están las palomillas, ¿verdad? Para aplicarlo directamente en ellas, porque muchas veces, por ejemplo, en cultivos como la yuca o la mandioca, que se conocen en otros lugares, la palomilla se hace por debajo de la hoja, ¿verdad? Entonces, si usted aplica por encima, no va a ganar nada. Lo que tiene que es ver y observar bien cómo es que está diseminada la plaga y hacer una aplicación dirigida, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el almidón de yuca, cuando se seca, va a impedir que la mosca pueda volar, entonces se muere. Y ya para los chinches, pues sí, habría que ver exactamente cuál chinche y todo eso. Vamos a tener también una clase específica de biocontroladores, que es un poco de un webinario en específico sobre hablar un poco de la tricoderma, el lecanicidium y todo ese tipo de microorganismo específico que se usa para muchas de esas cosas, ¿verdad? Entonces, estén atentos para la invitación de ese webinario también, que será bastante productivo en ese tema, sobre todo para el control de insectos. Claro, ahí los estaremos invitando. Alan, consultan que si para mezclar el super magro se puede usar un mezclador de pintura como un taladro. Sí, claro, claro. Eso sería buenísimo. Vean, estoy leyendo algo que me puso aquí don Luis Félix de República Dominicana. Tiene toda la razón, se me olvidó decir eso. Bueno, primero lo que expliqué lo del taladro es eso, ¿verdad? Entonces, si eso es uno que se usa para mezclar pintura, es como una paleta, ¿verdad? Que tiene metálica, genial. Con eso se puede y es mucho más rápido, ¿verdad? Pero don Luis me está recordando algo muy importante. Cuando uno hace, por ejemplo, cocinado el sílico sulfocálcico o el sulfocálcico, como le estamos adicionando azufre, si no estamos, lo ideal es hacer eso al aire libre, ¿verdad? En un lugar donde haya circulación del aire, porque eso tira vapores, ¿verdad? De los derivados del azufre que pueden, no te van a matar, pues, pero sí te puedes ganar un buen dolor de cabeza y algunas personas hasta también les puede inducir al vómito, ¿verdad? Entonces, tener un poquito de cuidado de hacerlo en contra del viento, ¿verdad? Para que el viento no le tire a uno el humo encima. Y si es muy, digamos, si la persona es muy susceptible, mejor usar una mascarilla e incluso guantes para poder manipular estos productos, ¿verdad? Gracias, Alan. Exactamente esa parte íbamos a las medidas de protección que estaban Muy bien. solicitando que las mencionara. Continuamos entonces. Dice, las auxinas que producen los brotes de bambú en cantidad se puede decir que es igual a las que se producen por las lentejas. Muy buena pregunta. Vean, ahora yo también estaba, bueno, es que como Félix me mandó esas fotos tan bonitas de los aguacates de él allá en República Dominicana, pues yo estaba un poco motivado por eso, ¿verdad? Y entonces empecé a hablar con algunos otros compañeros y empezaron a salir un montón de tipos digamos, de cultivos de los cuales se pueden extraer hormonas. En cuenta las lentejas, la ortiga, hay un montón, ¿verdad? Hay un montón, pero lo que más he difundido yo es la hormona de bambú y pues es también lo que más se ha utilizado, pero yo por lo menos he leído hasta artículos de las lentejas buenísimos, ¿verdad? Entonces, yo diría que deben ser parecidos, ¿verdad? Sin embargo, tal vez la diferencia es la vida útil, ¿verdad? Que la bambusina la puedes tener almacenada por un buen tiempo, en cambio el agua de lentejas, pues hay que usarla casi que de inmediato, ¿verdad? Uh-huh. Gracias. También consultan que si cualquier tipo de bambú sirve y que cada cuánto se aplica cada uno de esos caldos. Esa es muy buena pregunta también, ¿verdad? Vamos a ver. Bambuses hay muchos tipos, ¿verdad? Hay muchísimos tipos. Entonces, yo he probado con un montón y todos me han dado muy buenos resultados, incluso los que son flaquitos. Si ustedes vieron en la presentación, en la finca lo que tengo es uno que es muy delgadito y ese funciona súper bien. Entonces, casi que le podría decir que sí, que cualquier bambú sirve, siempre y cuando lo que use sean los brotes, ¿verdad? Eso es lo importante, que lo que hay que usar son los brotes del bambú.
Y las dosis, bueno, yo les dije que 5 mililitros por litro para empezar y ustedes pueden ir como experimentando, aumentando dosis, ¿verdad? Y pues dependiendo de las plantas, yo en las hortalizas solo las uso una vez en todo el ciclo. Yo trasplanto, a los 15, 22 días aplico y no vuelvo a aplicar, ¿verdad? Y entonces, como yo tengo en mis eras y en mis camas diferentes edades en los cultivos, es una aplicación muy dirigida, entonces voy a los que trasplanté la última vez, hace 15, 22 días, y le aplico a esos nada más. Dependiendo del tipo de hortaliza, a veces se puede hacer una segunda aplicación, digamos las que son más de ciclo largo, como los cales, que duran hasta un año produciendo, ¿verdad? Se les puede poner en una segunda ocasión. Pero depende, en los frutales también. Yo en los frutales, vamos a ver, esto es un antiestresante, por decirlo de una manera así. Entonces, se puede usar mucho después de las podas, se puede usar mucho después de las cosechas, después de que la planta se cansa mucho, ¿verdad? Porque la planta después de cosechar queda agotada. Entonces, también el supermagro, que hablamos un poquito ahora, el supermagro, que es un fertilizante de amplio espectro por la cantidad de minerales que tiene, es muy bueno usarlo justo después de la cosecha, ¿verdad? Para que la planta agarre fuerza. Gracias. Consultan que si los BAL son lactobacillus. Son un tipo de lactobacilos, son bacterias acidolácticas, correcto. Ujú. Ajá. Eh, sí, Adelante, Alan. no, dime. Que también en relación al supermagro sólido, que si se debe diluir en agua Ah, para poder utilizarlo al 1%. sí, claro, así es que se hace. Digamos, cuando ya usted mezcla todos los materiales y lo deja reposar, bueno, eso sí se puede dejar un mes, ¿verdad? Porque como lo que tenemos es mierda de vaca, como lo que hay es estiércol, ¿verdad? Es muy peligroso. Hay bacterias muy malas para el ser humano, ¿verdad? Entonces hay que dejarlo que se fermente bien. Por eso es que adicionamos los microorganismos y las bacterias acidolácticas o el suero de leche. Si no tenemos bacterias acidolácticas, podemos poner suero de leche, que también tiene bacterias acidolácticas, pero no tan concentradas, por decirlo de una manera, ¿verdad? Todos esos elementos van a hacer que ese material en un mes se transforme y ya no sea peligroso para nosotros, ¿verdad? Pero sí, se usa al 1%. Entonces, cuando ya está listo, como es un material sólido, lo que vamos a usar es 1 kilo para 100 litros de agua. Es muy poquito. Gracias. Vamos con la siguiente consulta. Dice que si por favor le indica si es posible, que es posible utilizar contra las zompopas y grillos que se comen las plantas. Ay, es que los condenados grillos, además de que son tramposos, ¿verdad? Porque los grillos salen en la noche. Ellos no les gusta, o la mayoría no comen de día, ¿verdad? Es como algunos gusanos cortadores que viven en el suelo y que se alimentan durante la noche. Entonces, primero, hay que estar seguros de que sean grillos, ¿verdad? Ir y ver en la noche los cultivos, a ver si están comiendo los grillos. Hay muchas posibilidades, como les digo, bueno, vamos a hacer un webinario más específico para insectos, pero hay desde biocontroladores hasta algunos extractos botánicos que se ponen con una pega y al quedar impregnado en la hoja, cuando el grillo come, no le es muy palatable y pues sí, abandona, es como un repelente, ¿verdad? Abandona el cultivo porque no le gusta el sabor que tienen las hojas. Y el otro que me dijiste, grillos y qué? Son popas. Ah, bueno, para las son popas hay muchas cosas, ¿verdad? La verdad es que este, desde una naranja podrida, digamos, podemos utilizar. ¿Por qué? Porque, o el pan que también, que se nos olvidó por ahí y se puso lleno de moho, ¿verdad? Ese moho tiene un hongo que se llama penicillium. Y el penicillium es un hongo que es antagónico del hongo que fabrican, o perdón, que cultivan las hormigas en su nido. Entonces, si nosotros hacemos, digamos, agarramos las naranjas estas ya con el moho gris o verde que se les hace encima y licuamos una naranja por taza de agua, y aplicamos ese caldo con las esporas del hongo en el camino de las hormigas, incluso sobre las hormigas, ellas van a llevar este otro hongo que se llama penicillium y va a atacar el cultivo de ellas. Acuérdense que las hormigas son granjeras, ¿verdad? Las hormigas también producen, lo que producen es un hongo, ¿verdad? Siembran ese hongo. Entonces, si le llevamos una plaga al hongo y el hongo se enferma y se muere, no matamos a las hormigas, pero las hormigas tienen que emigrar a otro lugar donde puedan establecerse sin tener ese problema. Esa es una forma. Y hay un montón de productos también. Ahora venden algunos también de origen biológico que se pueden utilizar para el control de las zompopas, ¿verdad? Pero sí,
No voy a decir marcas porque no estamos patrocinados por nadie, ¿eh? Alan, consulta que cómo se puede diferenciar la cal viva de la cal agrícola. Bueno, por el nombre, ¿verdad? La cal agrícola se llama carbonato de calcio. Y la cal, la cal viva se llama óxido de calcio. ¿De acuerdo? Entonces, no, Gracias. por solo el nombre, pero también el color. La cal viva, bueno, hay varias cosas. La cal viva, por ejemplo, pesa menos. Entonces, una bolsa, un kilo una bolsa con un kilo de cal viva es mucha más cantidad que un kilo que una bolsa con un kilo de carbonato de calcio. La densidad, o sea, es menos densa y además de eso es más blanquecina. No es tan amarillenta, es más blanca. Uh-huh. De acuerdo, gracias, Alan. Consultan que si se puede usar la bambusina en la siembra de plátano y banano. Sí, claro. La bambusina se puede usar en todo. Lo único es que hay que tener cuidado, ¿verdad? No se puede exagerar con las dosis. Entonces, yo creo que en plátano sí se podría usar un poquito más. Pero ahí lo que tienen que es ir probando. Entonces, en plátano ya de unos 2 meses para arriba, yo usaría unos 10 mililitros por litro de agua, de bambusina. Pero siempre se lo pondría como a la mata más quedada primero. Y si la reacción es positiva, pues le pongo lo demás. Pero siempre traten de hacer ensayos, ¿verdad? Porque como estos son insumos que son, digamos, por lo menos la bambusina es un insumo muy poco estudiado, ¿verdad? Hay que nosotros experimentar más. Nos consultan en relación, dice, la chinola o maracuyá tiene una floración constante. De estos caldos, ¿cuáles puedo usar para este cultivo, para la fitotora y antra- antragnosis? ¿Quién pregunta eso? Para nada más por curiosidad. Mm, Voy a buscarlos, la verdad, porque yo los voy Ah, ok, ok. recopilando No, para... no se o sea, preocupe, tranquila. No, es que yo tengo granadillas en la finca. No es lo mismo que que el maracuyá, pero son familia, ¿verdad? Son pasifloráceas y pues yo creo que la granadilla florea menos, pero sí florea bastante. Yo he usado el sulfocálcico y he tenido muy buenos resultados. Incluso le voy a decir un secreto, lo he usado hasta con la bambusina revuelto. En la dosis de 5 mililitros por litro, la bambusina, ¿verdad? Entonces uno puede poner 400 cc, 400 mililitros de caldo sulfocálcico por bomba de espalda, serían 100, ¿verdad? 100 mililitros de bambusina revueltos y aplicas. No he tenido ningún problema, por lo menos en lo que es granadillas, que sería muy similar al maracuyá. Uh-huh. consultan qué les recomienda para la antronosis en guanábana. Antragnosis en guanábana. Bueno, vamos a ver, es que el coletótrico, que es el microorganismo que causa la antragnosis, ¿verdad? La antragnosis es como el nombre común. Es bastante fuerte, es un microorganismo que es difícil de controlar, pero con dosis hasta más pequeñas de cualquiera de estos tipos de fungicidas, pero más permanente, hacerlo más programado cada 15 días, por lo menos en este tipo de frutales, sobre todo en época lluviosa, ¿verdad? Que es cuando más tenemos el problema de hongos, no estaría mal, pero no se olvide siempre de rotar, no use siempre el mismo. Vea que nosotros en este webinario le estamos dando varias charlas, varias opciones para que usted no use siempre la misma. Incluso otra que yo no agregué ahí es el bicarbonato de sodio. ¿Verdad? El bicarbonato de sodio que tomamos hasta para cuando tenemos acidez en el estómago ¿verdad? Y todo eso. El bicarbonato de sodio es un buen controlador también de hongos. Entonces, utilizando 10 gramos por litro de agua, podemos tener otro fungicida y alternar con ese otro fungicida pues las aplicaciones. Gracias. También nos consultan que cuál es el periodo de almacenamiento de la bambusina. Bueno, yo he tenido bambusina, es que vamos a ver, lo bueno es no sacar la bambusina de una vez que termine el proceso de fermentación, que como les digo es como de 15, de 22 días bueno, entre 15 y un mes, dependiendo de la zona. Entre más fría sea la zona, más tiempo hay que darle, porque la fermentación es más lenta. Entonces, entre más caliente, dura menos tiempo en estar lista, ¿verdad? Eso es como para todo, para los microorganismos, para los violes, para todos, siempre es, en las zonas frías se va a durar más porque el proceso de fermentación es más lento, ¿verdad? Entonces,
Después de que pasa, digamos, ese mes de tiempo, ¿verdad? Entonces ya uno puede almacenarlo con todo y la brosa del bambú hasta por un año. Ya después de que pasa un año, uno puede sacar y colar lo que queda de bambusina y quitar, separar la brosa. Esa brosa la puedes utilizar haciendo un bocachi o un compost o lo que sea, ¿verdad? La cosa es no desperdiciarla, ¿verdad? Y ya, digamos, filtrado así puede durar otro año más. ¿De acuerdo? Pero yo siempre les digo que lo dejen con la brosa porque eso sigue fermentando ahí, ¿verdad? Entonces eso es importante. También consultan la efectividad del caldo de sulfocalcio versus el de sulfopotasio. Perdón, otra vez. Nos consultan o le consultan realmente la efectividad del calcio sulfocalcio versus el sulfopotásico. Ah, muy bien. Usted lo que me está hablando es la diferencia entre caldo sulfocálcico y el polisulfuro de potasio. Es que hay otra manera de hacer también, digamos, otro fungicida muy efectivo que se hace con hidróxido de potasio y azufre, ¿verdad? Bueno, dependiendo de lo que usted quiera hacer, digamos, aquí por eso es que la charla se llamaba caldos minerales, ¿verdad? Y ese es otro caldo mineral que no incluimos en la charla, pero el polisulfuro de potasio es buenísimo, ¿verdad? Es la mezcla de agua, azufre e hidróxido de potasio. Eso ni siquiera hay que calentarlo, se hace en frío, pero es muy potente y muy peligroso a la hora de elaborarlo, primero que todo, ¿verdad? Para elaborarlo es muy peligroso, entonces hay que tener muchísimo cuidado porque el hidróxido de potasio es muy reactivo. Entonces hay que saber hacerlo. Hasta se usa un poquito de tierra diatomea para como amortiguar ese efecto cáustico del hidróxido de potasio, ¿verdad? Pero sí, es muy efectivo. Pues si usted lo que tiene son plantas frutales y está llenando frutos, mejor use polisulfuro de potasio que el caldo sulfocálcico, porque además de controlar hongos, le va a dar mucho potasio a la plantación. Y recordemos que el potasio es uno de los minerales encargados de llenado de fruto, ¿verdad? Entonces, cuando la plantación está en fructificación, hay que ponerle potasio para que el fruto llene. Entonces, si es para el caso o cualquier otro, ¿verdad? Digamos, frijoles, si ya están en vainicas, ¿verdad? Para que esa vainicas llene y se haga bonita, pues necesita potasio, ¿verdad? Entonces, es mejor usar el polisulfuro en ese caso. Muchas gracias, Alan. Consultan que si ese hongo que se extrae de las naranjas o el pan se puede aplicar inmediatamente o que si es mejor dejarlos unos días para que fermente. Bueno, no, eso como lo que básicamente lo que vamos a extraer son las esporas, ¿verdad? Que están presentes en la naranja que está podrida, por decirlo de una manera. De ahí van las esporas, entonces eso básicamente se puede aplicar de inmediato. Lo que sí le pueden poner es un poquitito de melaza para que se pegue, ¿verdad? Entonces que se le pega a la hormiga, se le pega a la hoja o a lo que sea, que ella vaya transportando, ¿verdad? Eso sí puede ser. Uh-huh. En relación al, dice que qué caldo mineral se puede usar para ayudar a la plantación de café en términos ya sea de producción o de mantenimiento. Perdón. La consulta es que qué caldo mineral puede utilizar en la plantación de café para que le ayude a la producción o bien al mantenimiento. Bueno, el sulfocálcico ha resultado muy bueno para el control de roya, ¿verdad? Y de todos estos hongos que afectan a los cafetos. Entonces, sinceramente, yo recomendaría ese, pero volvemos a lo mismo. No hay que usar siempre el mismo, es bueno rotar, ¿verdad? Es bueno estar rotando. Y si ya está en producción el café, el polisulfuro debe ser una maravilla, ¿verdad? Para llenar fruto también. Otra consulta dice que si por favor le explica cómo se extraen o se obtienen los lactobacilos y cuál es su efecto en las plantas. Bueno, eso es ya todo un webinario aparte, ¿verdad? Es muy difícil como, digamos, tardaría unos 5 o 10 minutos explicándole cómo. Pero bueno, al final de la presentación, voy a poner otra vez la pantalla, perdón, para que por los que no vieron mi teléfono, eh, lo apunten y me pueden escribir o el correo, ¿verdad? Porque sí es como un poco complicado explicar tan detallado eso, pero sí, eh, así tan rápido, ¿verdad? Pero es un proceso en el que usted va alimentando las bacterias que dura varios días
Hay gente también que hace bacterias acidolácticas en un solo día con algunas técnicas. Yo uso esta que dura alrededor de 3 días haciéndose, pero son ratitos los que uno ocupa sacar para, como para cuidarlas, ¿verdad? Como para irlas reproduciendo. Y me han dado muy buenos resultados. La verdad es que yo sí recomiendo que las personas reproduzcan este tipo de bacterias para poder, ¿cómo se llama? Hacer muchísimas cosas. Las bacterias acidolácticas son solubilizadoras de un montón de minerales que están en el suelo, ¿verdad? Entonces, a veces los minerales están presentes, pero las plantas no se las pueden comer porque son indisponibles, ¿verdad? Entonces, aplicando esta tecnología, por ejemplo, de las bacterias acidolácticas, los hacemos disponibles y las plantas pueden absorber un montón de nutrientes más. Entonces, vamos a incluirlo en el próximo webinario, en conjunto con esto de los biocontroladores, porque también es parte de esa magia que se hace en la agricultura orgánica con los biocontroladores, ¿verdad? Pero entonces sí en el próximo webinario vamos a incluir lo de las bacterias acidolácticas y la parte de biocontroladores. Gracias, Alan. Dicen, en el limón o en general en los cítricos se hace un hongo que vuelve a las hojas amarillas. ¿Con qué se puede tratar? ¿Ves? Es que eso es muy difícil porque uno no es brujo. Aunque uno, digamos, con todos estos caldos y estas carajadas parece brujo y todo, ¿verdad? Pero no, no es brujo. Yo tendría como que ver una foto para determinar lo más cercano posible si es, porque eso puede ser una deficiencia también. En los cítricos, como las producciones son grandes, las deficiencias se muestran también muy fácil, ¿verdad? Por ejemplo, el magnesio es un elemento que se ve muy afectado en los cítricos, ¿verdad? Porque el magnesio es parte de la molécula de la clorofila, es el centro de la molécula de la clorofila y por lo tanto está involucrado en todo lo que es el proceso de fotosíntesis. Entonces, si el magnesio empieza a decaer y hay poca posibilidad de tener magnesio, pues nosotros vamos a ver a la planta que se pone amarilla, ¿verdad? Es como una anemia. Entonces, las venas de la planta, de la hoja, perdón, están verdes, pero entre las venas se pone amarillo y eso es deficiencia de magnesio. Entonces, lo más conveniente sería que yo pudiera ver una fotografía como para darle algo más acertado, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo mismo. Si usted quiere, me puede escribir por aparte la persona que preguntó esto y me mande una foto para poder darle un acercamiento más adecuado a eso. Gracias, Alan. Y aunque ya explico un poquitito lo de que se puede hacer con lo de las hormigas, también preguntan específicamente que cuál caldo mineral se puede usar para controlarlas. A las hormigas. Sí. Que yo sepa, no, de estos que explicamos hoy ninguno, ¿verdad? Habría que ver si el azufre no les gusta. Yo me imagino que el azufre, pero yo no creo que la hormiga, perdón por la palabra, sea tan pendeja de jalar azufre, ¿verdad? Pero pudiera ser que sí. Entonces, el azufre es un fungicida, ¿verdad? Entonces, si el azufre llega al hongo, también lo va a eliminar, al hongo que están produciendo las hormigas, ¿verdad? Entonces, tal vez rociando hasta azufre puro, ¿verdad? En polvo sobre las hormigas para que las hormigas lleven el azufre al nido, puede ser que funcione. De acuerdo, muchas gracias. La siguiente consulta dice, ¿cuál caldo es el mejor para el control de ojo de gallo en el café? El sulfocálcico, el caldo sulfocálcico es una maravilla para todo eso. Uh-huh. Incluso se pueden usar dosis más grandes. En el café sí se puede usar hasta 1 litro por bomba de espalda. Consultan que en cuál momento sería el más recomendable para la aplicación de hormonas de bambú en un cultivo extenso de como la caña de azúcar y que si se podría aplicar esto junto a microorganismos y que si tendrá una respuesta para incorporarlas en el compost que ya está listo para aplicar. Bueno, yo me imagino, con la última parte de la pregunta, en el compost, yo me imagino que debe ser una maravilla. Ahí lo que sí habría que como investigar un poco es las dosis, ¿verdad? ¿Cuánto le vamos a poner, digamos, a 1 tonelada de compost? ¿Cuánto de bambusina a 1 tonelada de compost? Ahora, para caña de azúcar, como les explicaba, aquí en el sur del país, hace unos años, cuando yo fui a dar una capacitación por allá, hicimos esta bambusina y un grupo de productores estaba utilizando como lo que se usa es miel de caña, ¿verdad? Entonces vamos a darle caña a la caña con el caldo de otra caña que es el bambú. Entonces ellos sí utilizaban 1 onza por litro, o sea, es una dosis bastante alta, ¿verdad?
Pero para caña de azúcar, como les digo, hasta estaban sustituyendo una fertilización de inicio con esto. Entonces es una maravilla. Si alguien tiene caña por ahí y puede hacer unos ensayos en unas calles, por lo menos, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que haga ensayos, ¿verdad? Porque puede haber errores. Entonces mejor hacer ensayos para probar y verificar. Gracias. Alan, consultan que más o menos cuál es el tiempo de elaboración de la bambucina. Para que esté, digamos, el proceso de fermentación, como les dije, dura de 15 días a un mes, dependiendo del lugar. Si es un lugar frío, como el que nos decía Coco, que estaba, no sé si todavía está conectado, nos escribía desde Colombia, donde él es muy frío, entonces va a durar un mes. Pero si es un lugar más cálido, un poquito más caliente, pues sí puede durar unos 15 días. Vamos ya finalizando casi las consultas y dice que si el caldo de sulfocalcio se puede aplicar en el suelo y que si es posible conseguir en general estos caldos ya procesados para comprarlos. Uy, sí, sí hay gente que los está vendiendo. De hecho, no me voy a hacer publicidad, pero nosotros comercializamos un poquito de eso también, para que tenga gusto. No hacemos cantidades grandes, pero sí, digamos, para proyectos pequeños sí podemos tener un poco. O si no, hay otras personas. Si ustedes me escriben, yo les puedo también direccionar a otras personas que tienen proyectos y que están comercializando este tipo de insumos. Tenemos otra consulta, dice, ¿las BAL son solamente Sol- solubilizadoras de minerales o también se pueden usar para combatir hongos patógenos? las bacterias acidolácticas son multifacéticas, sirven para un montón de cosas. No me quiero adelantar para no quitarle gracia al webinario de la próxima vez y para dejarlos picaditos y que se vuelvan a conectar. Pero sí sirven para un montón, incluso como insecticida también. Entonces, tenemos que verlo. Bueno, no insecticida, esa no es la palabra, pero sí como un biocontrolador ahí, incluso para insectos, ¿verdad? Entonces, los dejo con la bolita picando ahí para que les dé ganas de volverse a matricular para el otro webinario. Muchas gracias, Alan. Y también parte de lo que nos escriben los participantes es agradecerle, de verdad, todo lo que les ha compartido la tarde de hoy. Por ejemplo, le mandan saludos a usted y a todos los demás participantes de la Red Latinoamericana de Agricultura Orgánica y Producción Sostenible, de la cual usted es parte. Y un comentario dice que hay mucha gente haciendo bioconsumos y es muy bueno, pero que sería todavía más bueno tener un lugar o varios donde los productores puedan hacer análisis y más investigación campesina y con costos que alcancen de los productores, que ojalá existieran lugares como estos. Es Sí, parte de bueno, los comentarios. el proyecto que tenemos nosotros aquí en Cascajal, en Coronado, es eso, es una estación experimental y está abierta para todos ustedes cuando quieran venir. Ahora, pues estamos trabajando únicamente solo con burbujas, pero cuando quieran ir, las puertas están abiertas y allá nosotros, eso es lo que hacemos, investigar con todas estas cosas que compartimos, ¿verdad? Tratamos siempre de hacer eso, de usar primero las cosas y comprobar antes porque a nivel teórico es fácil, ¿verdad? Pero también la parte práctica es fundamental. Pues muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a todos los que han ya he estado leyendo. Un abrazo para Rolando, sí, a mí siempre se me olvida decir eso, pero somos un montón de compañeros y compañeras de Latinoamérica que conformamos una red que se llama Red de Agricultura Orgánica y Producción Sostenible para América Latina y Japón. De hecho, también en esa red tenemos una junta directiva y actualmente yo soy el presidente de esa red. Entonces, si quieren más información de esa red, también con muchísimo gusto, o con don Rolando Tencio, que por ahí estaba conectado todavía, pueden tener más información. De verdad que ha sido un gusto, Alan, compartir con usted y con el resto de los participantes. Le cuento que estuvimos casi llegando a los 200 participantes, entonces creo que hemos tenido un buen alcance y sin duda va a ser de mucho provecho para todas y todos. Agradecerles nuevamente en nombre del programa de desarrollo gerencial y la Dirección de Extensión Universitaria por habernos acompañado. Que estén muy bien, hasta luego. Muchas gracias y buenas tardes. Un abrazo para todos y todas. Gracias por participar.